Vamos a tomar un momento para darnos un saludo y así toman sus Biblias, hermanos, como siempre estamos en este día. Quiero invitarles que busquen en la palabra de Dios en Mateo 24. Vamos a pasar a nuestro estudio de las Escrituras. Mateo 24, estamos ya en la parte final de nuestro estudio de este pasaje. Vamos a leer el versículo 31, Mateo 24, verso 31. ¿Lo tienen? Dice entonces la palabra del Señor: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Una vez más dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que leemos, hermanos. Siéntense, por favor. Al llegar a este versículo 31, básicamente lo que el Señor está haciendo es de alguna manera como cerrando la enseñanza que Él dio a los discípulos, a 4 de ellos, en este discurso del Monte de los Olivos. Ahora, eso no significa que el discurso o la enseñanza del discurso del Monte de los Olivos termina en este versículo 35, o 31, perdón, sino que realmente es todo lo que corresponde al capítulo 24 y parte del capítulo 25. O sea que el discurso, la enseñanza, se da hasta el capítulo 25. Entonces, cuando digo yo que en este verso 31 lo que el Señor hace es como cerrar lo que Él le enseñó a sus discípulos, es porque a partir del versículo 32, que por supuesto sigue al versículo 31, eso nadie puede ignorarlo, el Señor lo que va a hacer es que Él va a ilustrar con ejemplos antiguos, de juicios antiguos, y luego a través de parábolas va a ilustrar este juicio de Jerusalén, de la destrucción del templo y del fin de la nación del pacto. Por eso le digo, es que si realmente nosotros decimos, y cuando nosotros dimos inicio a este estudio, dijimos que en el versículo 34 lo que el Señor hace es decir que todo lo que Él le enseñó a los discípulos en este discurso sobre todos estos eventos que sucederían en el primer siglo, por eso el Señor dijo: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Entonces luego el Señor procede con los ejemplos de juicio del Antiguo Testamento o del mundo, juicios que han ocurrido en el mundo, como el juicio del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y luego Él usa las parábolas, que ya por supuesto no vamos a estudiar porque las hemos estudiado. Entonces a través de parábolas Él también ilustra cómo los discípulos deberían de estar alertas, preparados, y cómo deberían de ser diligentes en lo que Él venía para traer este juicio. Pero entonces, en el versículo 31, eso es lo que hace el Señor, cerrar, como que está cerrando el discurso en sí mismo de lo que Él le estaba instruyendo a sus discípulos. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros leemos este versículo 31, es interesante que quienes en algún momento sostuvimos la postura escatológica del futuro o futurista, sin querer, cuando nosotros leíamos no solo este pasaje, este discurso, sino este versículo, inmediatamente pensábamos que esto era una referencia al arrebatamiento de la iglesia. O sea, sin lugar a dudas, para el que tiene la postura futurista, no importa la postura que tenga, porque en el futurismo existen varias posturas. Es futurista el dispensacionalista, es futurista el preliminarista, es futurista el amilenialista, es futurista el que sostiene la postura pretribulacionista, mitribulacionista, posttribulacionista. O sea que en la postura futurista, todos ellos que acabo de mencionar sostienen que este discurso del Monte de los Olivos, para algunos totalmente tiene que ver con el futuro, para algunos parcialmente tiene que ver con el futuro. Solamente la postura preterista, creemos que este discurso del Monte de los Olivos tiene que ver completamente con algo que pertenece al pasado, es decir, esta enseñanza, este discurso profético del Señor para nosotros se cumplió totalmente en el tiempo señalado que dijo el Señor aquí, que sería en esa generación. Él dijo, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto incluye el versículo 31, ¿de acuerdo? Todo esto incluye el versículo 31. Por lo tanto, el versículo 31, ¿será que este versículo habla sobre el arrebatamiento de la iglesia? Antes de nosotros explicar por qué es que este texto no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, eso es lo tremendo. Quiero empezar diciendo, cada vez que alguien me oye a mí enseñar y escucha lo que yo creo, me dice, entonces hermano, ¿existe o no existe el arrebatamiento? Le digo, claro que no. Claro que no. El arrebatamiento no existe, no en el sentido, o por lo menos en el concepto futurista. Porque hermanos, yo siempre he recalcado que la iglesia, a través de su historia, por lo menos por 19 siglos, porque esta enseñanza de el arrebatamiento, separado por esos famosos inventados 7 años de tribulación futura,
No se creía en la historia de la iglesia hasta el año 1830, creo que fue, que se empezó a enseñar esta teoría del arrebatamiento secreto. A finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, es que esta teoría del arrebatamiento distinto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se había creído en la historia de la iglesia por siglos, por toda la historia de la iglesia. Entonces, lamentablemente, como decimos, a partir del siglo XIX se volvió la teoría o la postura escatológica más popular en el medio evangélico. Entonces, lógicamente, todos, es interesante porque este miércoles que salimos a evangelizar, me tocó a mí con las personas que iban conmigo tocar una puerta y nos abrió una muchacha. Entonces le dije, venimos a compartirles la palabra de Dios, el evangelio. Me dijo, luego inmediatamente ella dijo, bueno, es que no hay nada de lo que ustedes me digan que yo no sepa. Dice, acaban de pasar ya otros hermanos. Le digo, entonces ya pasaron. Bueno, y como yo soy un poquito insistente, le dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted sabe que nosotros no tengamos nada que decirle? ¿Verdad? Ella inmediatamente me dijo, no hay nada que ustedes me vayan a decir que yo no sepa. A ver, le digo, ¿qué es lo que usted sabe? Yo quiero preguntarle, con todo respeto, ¿qué es lo que usted sabe que nosotros no tengamos que decirle ya más nada? Y ya ella empezó y usted sabe, la gente empieza a patinar y decir, bueno, pues es que esto y lo otro, que Jesucristo es mi Salvador y todo. Ok, está bien, es todo lo que uno quiere es de verdad que si esa persona profesa fe en Cristo, que haya entendido el evangelio, porque lamentablemente mucha gente asiste a una congregación y lo que menos entiende es el evangelio. Entonces, esa es la necesidad más grande que hay el día de hoy, que la gente no entiende el evangelio. Van a una iglesia y no entienden el evangelio. Y entonces ella inmediatamente, sin yo preguntarle más de eso, me dice, pues es que ya ve lo que está pasando en el mundo. La violencia, la masacre y todos los eventos, las catástrofes que hay, dice, es que ya es el fin, dice, ya el Señor viene y volamos, dijo. Le dije, ¿qué? ¿Volamos? Le dije, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y ella se me queda viendo sorprendida y dice, ¿no dice eso? No dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que vamos a volar. En primer lugar, somos seres humanos, no pájaros. Entonces nosotros no volamos. Pero dése cuenta cuántas frases, cuántas formas de expresar existe el día de hoy de la gente al referirse que nosotros vamos a desaparecer de este mundo. Eso es lo que llaman el arrebatamiento. Y en eso yo no creo, porque eso no enseña la Biblia. Y este versículo 31 no habla sobre el arrebatamiento. Por eso le digo yo, hermano querido, ¿a quién usted le va a creer? ¿Usted le va a creer a la Escritura? ¿A lo que nuestro Señor enseñó? ¿O le va a creer a la postura futurista dependiendo quién lo diga? Escuche esto. Para algunos dispensacionalistas, o para la mayoría de los dispensacionalistas que son por excelencia futuristas, los dispensacionalistas o son pretribulacionistas, midtribulacionistas o posttribulacionistas. Ahora, en el caso del posttribulacionismo, como dice y cito respetuosamente porque es un gran siervo de Dios, lo admiro, lo respeto, he aprendido muchísimo de él, él es uno de mis héroes, el hermano MacArthur dice, no tiene sentido ser posttribulacionista, dice él. El hermano cree en el arrebatamiento, él es pretribulacionista, él dice que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. Y cuando él examina las tres posturas, dice, no
tiene sentido ser postribulacionista, dice, porque no tendría sentido ser arrebatado con Cristo en el aire y luego volver inmediatamente a la tierra. Él dice que no tiene sentido eso. Por eso él dice que el postribulacionista no tiene sentido. Dice él, el único que tiene sentido es el pretribulacionismo, es decir, que Cristo se lleva a su iglesia al cielo por 7 años y entonces vuelve con la iglesia después de 7 años para establecer el reino por 1000 años. Entonces, el futurista, si el futurista es pretribulacionista, escuche bien, por eso es que para el pretribulacionista, o sea, para el que dice que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, ellos dicen que en este discurso del Monte de los Olivos, el más importante del Señor, el discurso profético más importante del Señor, dicen ellos que aquí no aparece el arrebatamiento de la iglesia. Para el pretribulacionista, para el que dice el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, ellos dicen, tienen que negar que el arrebatamiento no se enseña aquí. Ellos dicen que el arrebatamiento no está presente en este discurso del Monte de los Olivos. Le voy a decir por qué. Porque recuerde usted que el versículo 29 dice, observe su Biblia, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, el Señor está diciendo que el escurecimiento del sol, de la luna, la caída de las estrellas, la señal del Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, como ellos creen que eso va a ocurrir literalmente en el fin del mundo o al final de la historia, y como ellos creen que el versículo 30 habla de la segunda venida de Cristo literal, corporal y física, entonces el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, el pretribulacionista tiene que negar que aquí está el arrebatamiento, porque si reconociera que el versículo 31 habla del arrebatamiento, entonces su sistema se viene al suelo, se derriba, no queda piedra sobre piedra de su sistema. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, ¿qué es lo que sucede después de la tribulación de aquellos días? El sol se oscurece, la luna no dará su luz, las estrellas caen del cielo, el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo y enviará a sus escogidos. ¿Qué ocurre después de la tribulación? Entonces no es antes de la tribulación. Por eso es de que el pretribulacionista niega que aquí esté el arrebatamiento. El pretribulacionista se basa en 1 Tesalonicenses 4, en San Juan 14 y en Apocalipsis 4, porque ellos dicen que a partir del capítulo 4 en Apocalipsis no se vuelve a mencionar más la palabra iglesia. Ya vamos a ver eso después. Entonces se da cuenta usted que para el pretribulacionista tiene que negar, y esa es mi pregunta, esa es mi objeción. ¿Cómo es posible que en el discurso profético más importante del Señor Jesús, Él haya omitido este evento tan importante para el futurista? ¿Se da cuenta? El futurista se distingue por algo, que para él todo es el arrebatamiento, y el arrebatamiento, y ya va a suceder el arrebatamiento, y ya vamos a volar, y ya esto, y ya lo otro. La iglesia por 19 siglos nunca puso su énfasis en el término arrebatamiento, nunca. La iglesia puso su énfasis en la segunda venida de Cristo, no en el arrebatamiento en sí mismo. Pero a partir del siglo XIX, todo empezó a ser el arrebatamiento.
y el arrebatamiento. Y ya va a ser el arrebatamiento. Y ya es el rapto, hermano. Y ya ahora sí. Y ya ahora sí. Mire todo lo que pasa. Como esta muchacha me decía. Y volamos. Pero la iglesia nunca puso su énfasis en ello. Una sola vez en las escrituras se utilizó el término arrebatamiento. Una sola vez para referirse a ese evento. En otras veces lo utiliza en otros propósitos. Por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos dice que Felipe le predicó el evangelio al eunuco que venía en su carro leyendo al profeta Isaías. Se recuerda cuando le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice que el Espíritu lo arrebató a Felipe, o sea, lo trasladó. Pero ahí no tiene nada que ver con ese evento. Entonces, alrededor de una palabra, de una sola vez, toda la iglesia por un siglo ha puesto su énfasis en eso. Pero este versículo 31 habla del arrebatamiento. No. En segundo lugar, si para muchos futuristas este es el arrebatamiento, para el pretribulacionista el versículo 31 no es el arrebatamiento. Para el pretribulacionista el versículo 31 de este discurso del Monte de los Olivos, por lo menos en la versión de Mateo, no es el arrebatamiento. Para ellos el versículo 31 es la restauración del pueblo de Israel que será salvo al final de la gran tribulación. Entonces, el dispensacionalista pretribulacionista, cuando lee el versículo 31, él dice, eso no es el arrebatamiento, esa es la restauración de los judíos que son salvos al final de la tribulación. En otras palabras, los escogidos de los que habla el versículo 31 no es la iglesia. Para el pretribulacionista, dispensacionalista, los escogidos del versículo 31 son Israel, que se convierte al final de la gran tribulación. No son los creyentes, no es la iglesia. Recuerde usted, para el dispensacionalista, la iglesia es un pueblo distinto al pueblo de Israel. Dios tiene dos pueblos en su plan redentor. Por lo tanto, como Dios tiene dos pueblos, Dios necesita dos eventos. Para el pueblo que se llama la iglesia, Dios necesita el arrebatamiento secreto y llevárselos de la tierra hacia el cielo. Tenerlos por 7 años si eres pretribulacionista, por 3 años y medio si eres mitribulacionista, si eres post-tribulacionista, ¡prum! Y para abajo otra vez. Pregunta, por eso el futurismo es tan complicado, tan confuso. Pero no solo hay futuristas pretribulacionistas. Hay futuristas que no son dispensacionalistas, no creen en la escatología dispensacionalista. Por ejemplo, el preliminarista es futurista. Y este preliminarismo se llama preliminarismo histórico. ¿Por qué histórico? Porque se distingue del preliminarismo dispensacionalista. El preliminarista dispensacionalista cree que Dios, Jesús, viene por su iglesia, la saca de la tierra, se la lleva al cielo, regresa con la iglesia a establecer un periodo de 1000 años de gobierno de Dios en la tierra, literalmente. Por eso se llama preliminarista.
Pero hay preliminaristas que no son dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el arrebatamiento secreto. Ellos creen que el Señor vuelve por segunda vez a establecer un reino de 1000 años literalmente. Por ejemplo, se llama histórico porque a través de la historia se ha creído el preliminarismo. Por ejemplo, Charles Spurgeon, él era preliminarista, él fue preliminarista. Charles Spurgeon vivió en el siglo XVIII. Y cuando él oyó por primera vez la enseñanza del arrebatamiento secreto, no lo podía creer. Porque él no creía eso. En tiempos actuales, maestros de la Biblia conocidos, reformados, estoy hablando de siervos de Dios con teología con soteriología reformada, por ejemplo el hermano John Piper, él es preliminarista. Él no es dispensacionalista, no cree en el arrebatamiento secreto, él cree que Jesucristo viene por segunda vez a establecer su reino por 1000 años literalmente en esta tierra. Él es preliminarista, pero no es dispensacionalista. Yo sé que lo estoy mareando con todos estos términos, mi hermano, pero más le vale que los vaya aprendiendo. Porque es parte de nuestra historia. Es parte de lo que nos interesa, ¿no? ¿O no? ¿O no le interesa a usted? A usted lo que le interesa es quién va a ir al mundial, ¿no es así? Eso es lo que le interesa a usted. Por lo tanto, al futurista, ¿a quién le creemos? Porque para el preliminarista, aún para nuestros hermanos amilenialistas, sí, este versículo 31 es el arrebatamiento de la iglesia. Porque ellos dicen que todo esto se da al final de la historia de la humanidad cuando Jesucristo vuelve. Porque ellos dicen que esta venida en el versículo 30 que estudiamos en nuestro estudio pasado está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque es importante entender lo que cree la otra postura. Por ejemplo, la mayoría de los pretribulacionistas o dispensacionalistas hispanos, yo le aseguro que si usted creía en el arrebatamiento secreto, le aseguro que cuando usted veía el versículo 31, yo le aseguro que usted creía que ese era el arrebatamiento. ¿Es así o no es así? Porque así lo creímos, así crecimos con ello. Entonces, si usted creía que el arrebatamiento era antes de la gran tribulación, se contradecía su sistema, porque el versículo 31 se da después, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Señor. Por eso es que el futurista, pretribulacionista, niega que en este discurso del Monte de los Olivos esté el arrebatamiento. Tiene que negarlo. Y mi argumento siempre es: ¿cómo es posible que en el discurso profético de nuestro Señor Él haya omitido semejante evento tan importante para ustedes? ¿Cómo es posible? Claro que el Señor no podía omitir algo tan importante. Claro que no. Si este discurso era el más importante, ¿cómo Él podía omitir el arrebatamiento aquí? Pero la postura preterista decimos que este no es el arrebatamiento, que estos escogidos son los mismos escogidos del versículo 22, son los mismos escogidos del versículo 24. El Señor no podía estar hablando de gente distinta en el verso 22, en el verso 24 de Mateo, y ahora el versículo 31 estar hablando de otro grupo de gente diferente. Los escogidos del verso 22, los escogidos del verso 24, los escogidos del verso 31 son el mismo grupo de personas para el Señor. Los mismos. Por ejemplo, en el versículo 22, observe lo que dice Mateo 22, 24 o 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ya estudiamos este texto solo por referencia. ¿Qué dice? Nadie sería salvo, o sea, nadie sobreviviría, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? En el versículo 22. Los discípulos.
Los creyentes del primer siglo, ¿no es así? El Señor dijo que eso sería tan terrible, ese juicio sobre Israel y sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo judío, que si no se acortaran esos días, por eso es de que en años, en tiempo fue breve, porque el Señor estaba protegiendo a su pueblo verdadero, a su verdadero pueblo que era la iglesia. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos cristos en el primer siglo, antes de la caída de Jerusalén, sería tan terrible, dice el Señor, que si fuese posible, pero como Dios no lo permitió, el engaño sería de tal manera que aún los escogidos podrían ser engañados. ¿Y quiénes son esos escogidos? Sus discípulos, sus seguidores. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo 31, no puede estar hablando de un grupo diferente de gente. Es el mismo título, es el mismo término, es el mismo grupo. En el griego es la palabra electos. Electos se utiliza en el versículo 22, electos se utiliza en el versículo 24 y electos se utiliza en el versículo 31 para referirse a sus escogidos. Algunas Biblias traducen escogidos, otras Biblias traducen elegidos. Es lo mismo. Ese es el término que en el Nuevo Testamento se le da al pueblo de Dios. ¿No es así? ¿No es así? Es la misma palabra. Ni la palabra en el original cambia. El Señor no está hablando de un grupo distinto, que Él diga, bueno, qué terrible sería, qué confusión, Señor. Los discípulos hubieran preguntado, Señor, ¿a quién te refieres tú cuando dijiste los escogidos allá anteriormente y ahora quiénes son estos? Para la mente de los discípulos, ellos están claros quiénes son los escogidos. Son ellos, son los creyentes del primer siglo. A ellos era que ellos iban a ver todos estos eventos. Por lo tanto, cuando el Señor dice en el versículo 31, observe el versículo 31, que es el estudio de este día. Verso 30, un poquito del contexto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará. ¿Quién enviará? El Señor, el que viene en las nubes del cielo. Y ya demostramos que esa venida en las nubes del cielo no es su segunda venida. Es su entronización como rey y señor. Por eso vimos en Daniel, cuando Daniel habla de la visión, cuando él ve al Hijo del Hombre, dice que vino al anciano de días, pero está subiendo. Por lo tanto, no voy a volver a explicarlo. Esta venida del Hijo del Hombre es su entronización. La destrucción de Jerusalén, la caída del templo y el fin del antiguo pacto, la caída de la nación del pacto, era la evidencia de que el Señor estaba sentado en su trono juzgando a sus enemigos. Por lo tanto, en ese momento del juicio de esta nación y de este pueblo de Israel, apóstata, incrédulo y asesino, el Señor envía y enviará. ¿A quién enviará? A sus ángeles
con gran voz de trompeta. Otras traducciones dicen con gran trompeta, omiten el término voz, con gran trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está. Lógicamente, cuando somos futuristas, vemos el término ángeles, inmediatamente creemos que está hablando de los ángeles celestiales, de seres celestiales con alas y vestiduras blancas. ¿No es así? Pero este versículo lo vamos a destazar como un pollito, frase por frase. ¿Qué le parece? Vamos a ver si aquí está el arrebatamiento secreto. Dice que el Señor enviará o enviaría, porque eso se cumplió. Es más, eruditos bíblicos dicen que estas palabras del Señor: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para que junten a sus escogidos desde los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el otro. Esto se está llevando a cabo a través de la historia de la iglesia. No solo tuvo que ver con el hecho del primer siglo, sino que es algo que continúa en toda la historia de la iglesia. Ahora, vamos a ver el texto. Primero, ¿qué haría el Señor? Dice, enviará a sus ángeles. Muy bien. Aquí está hablando de los ángeles celestiales. Mire, en este mismo discurso, mire cómo el Señor distingue a estos ángeles de los ángeles celestiales. En el mismo discurso usted puede notar esa diferencia. Mire, vaya al versículo 36, ahí, unas palabritas después. Le diría yo unos versículos, pero como no había versículos, unas frases después de lo mismo que está diciendo aquí el Señor. Ahí mismo Él distingue, Él hace esa distinción entre ángeles celestiales y esos ángeles del versículo 31 que Él envía o envió o enviará para juntar a sus escogidos. Fíjese que en el versículo 31 solo dice enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, pero el versículo 36, escuche lo que dice: pero el día y la hora nadie sabe. O sea, nadie iba a saber el día, la fecha exacta cuando estos eventos del juicio de Jerusalén, de la caída del templo, que es de lo que están hablando, ocurriría. Pero si la generación, versículo 34, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el versículo 36, lo que quiero es que notes esto: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. ¿De qué? De los cielos. Se da cuenta que esa frase de los cielos no está cuando se refiere a los ángeles del versículo 31. ¿Lo nota o no lo nota? ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla en el versículo 36, se está refiriendo a seres celestiales. Pero en el versículo 31 no está hablando de seres celestiales. Lamentablemente, escuche bien esto, nuestras Biblias en español no deberían haber puesto el término ángeles, sino mensajero, como lo traducen en otras oportunidades. Pero ¿sabe por qué nuestras versiones en español y aún en inglés traducen ángeles? Porque muchos de los traductores son futuristas. Pero si fuese consistente
En muchos textos de la Escritura donde el término ángel en el griego aparece, la palabra griega aquí en el versículo 31 como en el versículo 36 es el término ángelos. Ángelos. Lógicamente usted no necesita mucha conocimiento en idiomas. Ángelos le suena a ángeles, ¿no es así? Pero la traducción del término ángeles o ángelos en el griego a nuestro idioma es mensajeros. Alguien que es enviado, alguien que se le envía con una misión. Y le voy a demostrar a usted cómo en las Escrituras, aún en nuestras versiones en español, cuando se utiliza el término griego ángelos en ciertos pasajes, sí traducen mensajeros, pero curiosamente que en este texto no, porque está impuesta la postura futurista. Por eso, qué bueno por nuevas versiones o traducciones de la Biblia, porque están corrigiendo esos detallitos. Son detallitos. Son detallitos de traducción. No es que la palabra de Dios tenga errores. La palabra de Dios en su escritura original, en sus escritos originales es inerrante, no tiene error, no tiene defecto, pero el problema ha ocurrido con las traducciones. Es lo mismo que yo le demostraba a usted con versículos anteriores. Cuando nuestras Biblias traducen la palabra mundo, en el original no es cosmos, es oikumene, que era el imperio romano. ¿Y cómo es posible que otros pasajes sí mantengan la traducción correcta, imperio romano, pero aquí no, cuando en el griego es la misma palabra? La mismísima palabra. O cuando en el versículo, cuando él habla, cuando aquí en la versión de Mateo, dice, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo? Siglo, en el griego, la palabra que se usó no fue cosmos, no fue un mundo, cosmos, ni oikumene, sino es aion. Aion, que es una época, una era. Entonces, no estaba hablando del fin del cosmos, del fin del mundo, ni del fin del imperio romano, sino del fin de la época, de la edad. ¿Y de qué época? ¿De qué edad? De la edad judía. Esto es cuando se refiere el versículo 3 y del fin del siglo. Esta palabra siglo no es cosmos, no es oikumene, es aion. Por eso qué maravilloso que hoy tenemos acceso a las palabras originales que se utilizaron en las Escrituras, y eso nos lleva a corregir nuestros errores. ¿Me explico, hermano? Eso tiene que llevarnos eso es estudiar la palabra de Dios en serio. Entonces, vaya conmigo, le voy a poner unos ejemplos simplemente de cómo en las Escrituras la misma palabra, versículo 31, que dice enviará sus ángeles, esa palabra ángeles no se está refiriendo a ángeles, a seres angelicales, sino a mensajeros, mensajeros humanos. ¿Cuál es la palabra griega que dijimos que se usó aquí? Ángelos. Pues también ángelos están en estos capítulos. Mateo 11, vaya rapidito ya, Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11. Verso 10. ¿Qué es lo que nos relata este pasaje aquí? Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos, a preguntarle al Señor Jesús que si él era el que esperaban o era otro. ¿No es así? Usted conoce el pasaje. Si usted lee la palabra, yo no tengo que explicarle todo el contexto. Entonces dice, versículo 10. Dice,
Mateo 11, verso 10. Dice, entonces el Señor Jesús, ya cuando se van los discípulos de Juan, ahora se dirige a sus discípulos. Y ahora Él le dice de Juan a sus discípulos, ¿qué saliste a ver? Versículo 8, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, claro que no, porque Juan no se vestía con vestiduras finas. Él usaba una vestidura de piel de camello. Dice, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, o sea, en los palacios. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Refiriéndose a Juan el Bautista. Sí, os digo que más que profeta. Versículo 10. Ahora el Señor viene y cita la profecía de Isaías, que hablaba de la venida de Juan el Bautista. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Si usted lee el texto griego, ¿sabe cuál es? Ángelos. Ángelos. He aquí yo envío mi ángelos. Pero ¿por qué en nuestras traducciones sí traducen mensajero? Porque inmediatamente nosotros sabemos que está hablando de un ser humano llamado Juan el Bautista. Pero en el griego es la misma palabra. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es un ejemplo. Cuando se utiliza la misma palabra griega, ángelos, es que en el griego, en el idioma original, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, mensajero se traduce como, ángelos se traduce como mensajero, independientemente si es un ser angelical o es un ser humano enviado por Dios. No hay diferencia. Entonces, ¿qué determina cuando se refiere a un ser humano o a un ser angelical? ¿Qué lo determina? Si la palabra es la misma que se usa en el griego. El contexto determina su significado. El contexto determina si se está refiriendo a un ser humano o se está refiriendo a un ser angelical. Otro ejemplo, Lucas 7. Lucas capítulo 7. Verso 24. Otra vez, Lucas, en la versión de Lucas de este momento, del que leímos en Mateo, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan. ¿A quién envió Juan a preguntar si el Señor era el que esperaban o esperaban a otro? Envió a dos de sus discípulos. Pero escuche esto, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, o sea, en el griego es cuando se fueron los ángelos de Juan, comenzaron a decir de Juan a la gente, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y otra vez en la versión de Lucas lo mismo que está diciendo Mateo. Mensajeros, ángelos. Vaya a la carta de Santiago, capítulo 2 conmigo. Santiago. Santiago capítulo 2. Rapidito, hermanos. Santiago 2, verso 25. Aquí Santiago está hablando de cómo la fe genuina, la fe en nuestro Señor, se demuestra con hechos, con acciones. Eso es lo que llama él obras, acciones, porque eso es lo que significa obras, acciones. Y entonces el argumento de Santiago es que nadie puede decir que verdaderamente ha creído en el Señor genuinamente, que ha puesto su fe en Cristo y no lo demuestra con sus acciones. Y él pone ejemplos del Antiguo Testamento de gente que obedeció a Dios porque creyó en el Dios de Israel. Por ejemplo, él pone el ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de esta prostituta, versículo 25. Dice, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted conoce la historia y no se la voy a contar. Pero breve. Cuando Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra, y esta mujer ocultó a los espías de Israel para que no los mataran y no los encontraran, esta mujer le dijo a los espías de Israel: yo he hecho misericordia con ustedes, yo sé que cuando ustedes crucen mi pueblo lo van a hacer picadillo, pero acuérdense de mí y de mi familia. Le dijeron: claro que sí, solo pon un listón rojo en la puerta de tu casa, y cuando veamos ese listón nadie va a tocar ni a ti ni a tu familia, pero tienen que estar dentro de esta casa, porque el que no esté aquí no respondemos por él. Dios salvó a esta mujer y a su familia, y ese es el argumento de Santiago. Pero ¿a quién protegió esta mujer? A los mensajeros, a los ángelos en el griego, seres humanos. Seres humanos. No vamos a ir al libro de Apocalipsis, pero en Apocalipsis 2 y 3 el Señor le pide a Juan que haga 7 copias de la carta de Apocalipsis, porque es una carta en literatura apocalíptica, y que le envíe una copia. ¿A quién? A los ángeles de cada una de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de cada una de las 7 iglesias? Los pastores y encargados de cada una de esas 7 iglesias en Asia en el primer siglo. Pero en el Apocalipsis, en nuestras Biblias, se mantiene el término ángeles, pero son mensajeros. Ni el dispensacionalista más aférrimo niega que en Apocalipsis 2 y 3, cuando escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Éfeso, ellos ni aún niegan ellos que está hablando de los pastores o los líderes encargados de cada iglesia de Asia Menor, de las 7 iglesias. Pero es lo que dice: escribe al ángel de la iglesia. Sería una contradicción, porque cuando se inicia el libro de Apocalipsis, dice la revelación que Dios le dio a sus siervos, enviándolo por su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no siempre, cuando se utiliza el término ángel en la escritura, no está hablando de seres angelicales. Por eso vuelva al discurso del Monte de los Olivos. El Señor, cuando está hablando que Él, al final de todos estos eventos, Él enviaría a sus ángeles, no está hablando de seres angelicales. Por eso Él hace la distinción en el versículo 36. El día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles del versículo 31? ¿Quiénes son? Seres humanos. ¿Quiénes son esos seres humanos que el Señor enviaría? Sus discípulos, sus siervos. Es más, en la visión de Apocalipsis son los 144,000 que son sellados para que no se les haga daño en este juicio. Son los que Dios envía a predicar su evangelio. Estos ángeles son los misioneros del primer siglo, los predicadores del evangelio que el Señor envía. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Con voz de trompeta. Vamos a ver lo de la voz de trompeta. Le dije que frase por frase vamos a ir. No sé si me dé el tiempo, pero si no, otros 5 estudios. Dice: y enviará sus ángeles. Entonces, estos ángeles, ¿quiénes son?
los misioneros, los discípulos, que son enviados a predicar el evangelio. Y eso fue lo que hicieron. ¿No fue eso lo que hicieron? ¿No fue eso lo que el Señor les dijo que hicieran? Vayan y prediquen el evangelio. En el versículo 14, ¿qué les dijo? Y este evangelio del reino será predicado en todo el oikumene, para testimonio a los etnos, a las naciones o a los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? ¿El fin del mundo? No, el fin de la era judía, el fin del templo, el fin del antiguo pacto. Ese evangelio del reino es el que estos misioneros del versículo 31 son enviados a predicar. ¿Cómo? Con gran voz de trompeta. Pregunta, ¿las trompetas hablan? Pero dice voz. Por eso hay Biblias que no traducen la palabra voz, simplemente dicen con gran trompeta. En otras palabras, con gran sonido de trompeta. Ahora, aquí viene el punto. ¿Por qué el Señor está utilizando otra vez un lenguaje figurado? Cuando Él dice que estos ángeles o estos mensajeros, ya probamos que son seres humanos, son los misioneros que predican el evangelio a todas las naciones, en la evangelización mundial de aquella época. Es la proclamación de los misioneros del evangelio. Por eso primero les dijo, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego viene y les dice, ahora vayan. Por eso cuando la Biblia dice, en el libro de los Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro que tiene que ver con nosotros, porque el evangelio nos ha llegado hasta nosotros y seguirá llegando a todas partes del mundo. Pero ese versículo tiene que ver con la evangelización del primer siglo. Judea, o sea en Israel, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra habitada de aquella época. Entonces estos mensajeros, dice, y enviará sus mensajeros. Es así como tendríamos que leer el versículo 31. Y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta. Ahora, el Señor, cuando utiliza este asunto de la gran voz de trompeta o gran trompeta, es lo mismo que utiliza Pablo cuando habla de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos en 1 de Tesalonicenses y en 1 de Corintios 15. Pero esta trompeta, ¿qué el Señor tenía en mente cuando Él cita a gran voz de trompeta? ¿Sabe qué es la referencia aquí? El día del jubileo. ¿Cuál era el día del jubileo? ¿Cuál era el día del jubileo? ¿Cómo? Sí, era parte. Cuando todas las deudas eran perdonadas, cuando los esclavos eran libres, pero ¿qué se celebraba en el día del jubileo? El día del jubileo se celebraba el día de la expiación, el día de la redención, que los pecados del pueblo habían sido perdonados, por lo tanto era un día de libertad, de liberación. Por eso es de que se debería de dejar libre a los esclavos. Si alguien tenía la tierra de alguien que se la había alquilado por tiempo, debería de regresársela. La tierra no se sembraba en ese año, se le daba descanso a la tierra y se comía de lo que la tierra daba en ese año, pero sin cultivarla. Y en ese año del jubileo se celebraba en el año 50, cada 50 años. Vaya Levítico conmigo. Le digo que la Biblia es su propio intérprete. Y esa es la referencia que el Señor está citando. Esa trompeta es simbólicamente
de lo que el Señor está haciendo al enviar a sus siervos a proclamar el día de la expiación, el día de perdón de pecados y la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud. Llámese pecado, llámese ley, lo que sea, pero eso es lo que se está proclamando. Por eso dice con gran voz de trompeta. Esos mensajeros irían con gran voz de trompeta a decir que el día de la redención llegó. Somos libres. Mire lo que dice Levítico, capítulo 25. Versículo 8. Usted puede leer el pasaje en su casa después, pero por causa del tiempo y tampoco estamos haciendo una exposición de Levítico 25, pero escuche esto. Versículo 8, y contarás 7 semanas de años. Tenga en mente este texto, porque vamos a estudiar las 70 semanas del libro de Daniel. Después, tenga en mente esto. Dice, contarás 7 semanas de años. En otras palabras, una semana tiene ¿cuántos días? 7. Pero dice que son semanas de años. Entonces serían no 7 días, sino 7 años cada semana. Entonces dice, contarás 7 semanas de años 7 veces. Entonces, ¿cuánto es 7 por 7? 49. ¿49 días? No, años. Son 7 semanas de años 7 veces, son 49 años, dice. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y por si alguien no sabe matemáticas, el Señor no la hace. De una vez nos da el resultado. El Señor sabía que no éramos tan buenos para las matemáticas. Entonces dice, vendrá a hacerte 49 años. Versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el año 50, cuando empezara el año 50, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta. ¿Qué es lo que dice Mateo 24, 31? Y enviará sus mensajeros con ¿qué? Gran voz de trompeta, gran voz. Esa es la expresión de aquí. El Señor está haciendo alusión a la trompeta del día del jubileo. Dice, verso 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. ¿Cuándo era el día de la expiación? El año 50. Era en el mes séptimo, era en el día 10, el día de la expiación, harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Versículo 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis, o sea, levantarás la voz, anunciarás y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. ¿Qué se celebraba el año 50, el día del jubileo? Cada 50 años en la historia de Israel, el día del jubileo. ¿Qué se celebraba? El día de la expiación, o sea, el día del perdón de pecados. ¿No es eso lo que Cristo ofrece al hombre? ¿No es eso lo que proclamamos en el Evangelio cuando lo anunciamos a voz de trompeta? Y la libertad, dice, en toda la tierra. En el versículo 9 habla del día de la expiación, por eso se tocaba la trompeta. Y en el versículo 10 habla de pregonar libertad en la tierra. Pero ¿cómo se hacía el año 50? Con gran trompeta. Sonaréis fuertemente la trompeta.
El pueblo de Israel, el Señor cuando le dio las instrucciones a Moisés, le dijo que deberían de tocar trompeta, pero la trompeta se debería de tocar en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando había una reunión, había un sonido de trompeta. Cuando había reunión para la guerra, porque el enemigo venía a atacar, era otro sonido de trompeta. O sea, los judíos sabían distinguir con sus oídos cuando la trompeta sonaba y cómo sonaba. Por ejemplo, hay estados, aquí en los Estados Unidos, que se ocurren muchos huracanes y muchos ese tipo de cosas. La gente sabe cuando es sonido de alarma. Nosotros aquí no tenemos eso porque no sufrimos de esas cosas, aquí en California. Pero la gente sabe distinguir cuando es un sonido de alarma de huracán en otros estados. Aún donde vivimos nosotros tenemos alarmas de fuego, contra incendios, contra el humo, y cuando suena, usted tiene que hacer algo. Y a veces me dan ganas de darle un zapatazo a mis alarmas, porque cada rato suenan. Y el problema es que las alarmas que yo puse en mi casa detectan humo, detectan monóxido de carbono, que es el asesino silencioso. Puede ser el gas que mata o humo de la gente se acuesta a dormir y ya no amanecen al otro día. Entonces ahí la alarma dice, el sonido y la luz azul es monóxido de carbono, la luz roja es fuego, es humo. El judío sabía distinguir cuando era sonido de guerra, cuando era sonido de reunión y cuando era sonido de celebración. La gran trompeta del día del jubileo, el año 50, era sonido de fiesta, porque el Señor le había perdonado sus pecados y les había traído libertad. Pues cuando el Señor, en el discurso del Monte de los Olivos, está diciendo, yo voy a enviar a mis mensajeros, vuelva por favor a Mateo 24. Mateo 24, 31. Y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta. Esa es la trompeta de libertad, de perdón de pecados, de redención, ¿sí? Eso es lo que ofrece el Evangelio, ¿no es así? Eso es lo que Dios nos envía a nosotros, ¿sí o no? Dice, y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta. Por eso es que el Evangelio se comunica. No es decir solamente, bueno, la gente va a creer por mi conducta. No, está bien tu conducta, tiene que ser acorde a tu fe, pero el Evangelio se comunica con palabras. Nadie puede ser salvo solo porque te vea a ti. La gente salva porque escuche qué significa el Evangelio. Y el Evangelio no es una mejora de vida, tener éxito en la vida, superarte. El Evangelio es la proclamación del perdón de los pecados. Que Cristo murió por los pecados, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Esa es la proclamación del Evangelio. Y cuando los pecados son perdonados, tú vienes a experimentar la libertad de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la voz de trompeta. La proclamación de la obra redentora de Cristo y la libertad que esa obra redentora produce en el ser humano. Eso es lo que significa gran voz de trompeta. Pero ¿quién la toca? Los mensajeros. Pero los mensajeros estamos con la boca cerrada. Suene la trompeta, hermano. Suene su trompeta, que la tiene grande. Suénela. Te la dieron para que la suene. Usted tiene el mensaje de libertad, de perdón, de liberación. Suénela.
Bien, sigamos en el versículo. Y enviará a sus mensajeros con gran voz de trompeta y juntarán, ¿a quién? A sus escogidos. Juntarán. Esos mensajeros tenían la misión de proclamar el día de redención y de liberación. ¿Para qué? Para juntar, ¿a quién? A los escogidos de Dios. O sea, a los que formarían parte del pueblo de Dios. Pero ese mensaje de trompeta de los mensajeros tenía como fin juntar. La palabra en el griego que se usa aquí, el Señor usa aquí, es la palabra episinagogo. Episinagogo. ¿Le suena la palabra? Episinagogo. ¿A qué le suena sinagogo? ¿Ah, qué? A sinagoga. ¿Y cómo se le llamaban las reuniones de los judíos? Sinagogas. Sinagogas. Episinagogo es la palabra que el Señor usa aquí. ¿Sabe dónde más la usó el Señor? Contexto. Regrese al capítulo 23. El contexto del pasaje. Contexto del pasaje. Capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, le dijo el Señor a los judíos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quiénes fueron enviados y a quiénes apedrearon y a quiénes mataron los judíos? A los profetas. Este juicio de Jerusalén vino por causa de que por haber matado a los profetas y por haber matado al Señor, ¿no es así? Y el Señor, antes de que venga este juicio, les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, verso 31, y enviará a sus mensajeros, a sus ángeles, con gran voz de trompeta, que junten a sus escogidos. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise episinagogo? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando uno no ignora las palabras. ¿Qué era lo que Dios había querido hacer con el pueblo de Israel? Juntarlos. Episinagogo. Juntarlos como su pueblo. Como la gallina, ¿qué? ¿Qué hace la gallina? Todos venimos de pueblo. A menos que algunos nacieron aquí en Nueva York, en París, en Venecia. Todos venimos de pueblo. ¿Qué hace la gallina con sus pollitos? Quítele un pollito a una gallina. Trate de quitarle un pollito a una gallina. Mi hermana quiso hacer eso. Y la gallina le picó aquí, le dejó una cicatriz de por vida. Por eso le pusimos la gallina a mi hermana. La quiero mucho. Pero sí, ella trató de quitarle un pollito a una de las gallinas de la casa y la gallina le picó. La gallina viene y sus pollitos se meten debajo de sus alas. Y de ahí no se mueven si ella no se mueve. Esa es la protección de la gallina hacia sus pollitos. Y ese es el ejemplo que pone el Señor. Yo quise muchas veces juntar a tus hijos, Israel, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Como tú no quisiste, ahora yo envío mis mensajeros para que me junten a mis pollitos, a mis verdaderos pollitos, que es la iglesia de Cristo, el pueblo del nuevo pacto. El pueblo del antiguo pacto fue desechado por su rebelión y su incredulidad.
La misma palabra. Es la misma palabra. Es lo que el Señor les había dicho en parábolas a los judíos. Los invitados a las bodas no quisieron venir, entonces vayan por las calles, vayan por las plazas y llenen la boda de mi hijo porque está lista la comida. Los labradores malvados, esos no quisieron, no produjeron el fruto, entonces la viña se les quitará y se les dará a otros que sí la produzcan. La iglesia. Eso es estudiar la Biblia y no olvidar lo que leemos. Aquí no está el arrebatamiento. Aquí no está hablando nada de volar hacia el cielo. Es la proclamación de los siervos de Dios que anuncian el día de la expiación, de la redención, de la libertad del pecado. ¿A quiénes? A los que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió ¿para qué? Para salvación. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Cristianos, gentiles. Le dice: yo doy gracias a Dios de que ustedes fueron escogidos desde antes para salvación. ¿No ese es el título del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? ¿No es usted calvinista? ¿No es usted reformado? ¿No cree usted en la doctrina de la elección, de la predestinación? ¿Que el Señor va a salvar a sus escogidos, a los que Él eligió antes de la fundación del mundo? Esos son los escogidos. No puede estar hablando de otro grupo diferente de gente. ¿Y cómo Dios está episinagogo a esos pollitos, a esos que está juntando? Por medio de los mensajeros que van con voz de trompeta. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los escogidos. Dios está juntando al que será parte de su pueblo. ¿Cómo lo junta? A través de la proclamación del evangelio. Por eso es inaceptable. Es inaceptable que alguien a mí me diga: yo he creído en Cristo, y no se reúne en una iglesia local. Nosotros somos parte de la iglesia universal de Cristo en todo el mundo. Somos hermanos con miles y millones de hermanos en el mundo, de todo pueblo, de toda nación. Pero el que profesa fe en Cristo, si tú eres escogido, vas a estar en sinagoga con tus hermanos. Ahorita estamos en sinagoga. Solo que nosotros no le llamamos sinagoga, porque yo no soy judío, pero ese era el término bíblico. El término bíblico era episinagoga o sinagoga, que es estar en reunión, estar reunidos juntos como pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo con la proclamación de su evangelio, juntar a los suyos. El término iglesia, eclesia en el griego, tiene que ver con la separación que Dios hace del mundo a su pueblo, pero el término sinagoga tiene que ver con reunir a los suyos con los suyos, a los que van a ser parte de su pueblo. Es la misma palabra que usa en el versículo 37 del capítulo 23, cuando le dice a Jerusalén: tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise episinagogo a tus hijos? El pueblo que no quiso. Los apóstatas fueron rechazados y juzgados y destruidos con este juicio de Jerusalén y del templo, y el fin de su época. Terminó su época. Es como cuando decimos: ya esta persona terminó su época, ya pasó su temporada. Eso fue lo que le pasó a este pueblo apóstata. Terminó su temporada, su aion, vino al final su época. Ahora es la época del pueblo verdadero de Dios. ¿Formado de qué? De judíos y gentiles. ¿No ese es el argumento de Pablo en sus cartas? Que ya no hay judío, ya no hay gentil. En Cristo somos uno. Cristo solo tiene un pueblo, no dos pueblos. El sistema dispensacionalista futurista es realmente triste, su sistema de ellos. Porque en verdad ellos lo que dicen es de que la iglesia no es lo más importante, sino que es Israel. La iglesia fue un paréntesis que Dios abrió. ¿Sabe lo que usted hace cuando abre un paréntesis? No era parte del
del plan, pero vamos a meterlo aquí. Así es como ven a la iglesia los dispensacionalistas futuristas. Cuando la iglesia es el pueblo de Dios formado por judíos y gentiles. ¿Sabe cómo nos juzgan los futuristas a nosotros? Dice que somos antisemitistas, o sea, que estamos en contra de los judíos. No es así. No es así porque nosotros creemos que Dios sigue salvando judíos, pero Él está salvando, juntando a sus escogidos de todas partes del mundo. De todas partes. La palabra es episinagogo, reunido en sinagoga. Esa es la palabra. Y sabe que los escritores del Nuevo Testamento usaron esa palabra para referirse a que el creyente debe reunirse con su pueblo, con sus hermanos. Por ejemplo, cuando el escritor a los hebreos, el famoso pasaje, cuando alguien deja de congregarse, ¿qué le decimos? Hermano, vaya a la iglesia. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué cree ese texto? Cuando dice, no dejen de reunirse, es no dejen de episinagoge. No dejen de reunirse. Ahora, ese es un ejemplo. El otro detalle es que Dios había prometido juntar a su pueblo desde el Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando nuestro Señor en el discurso del Monte de los Olivos dice, y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta, o sea, a proclamar el día de la expiación y de la liberación. ¿Para qué? Para que junten a sus escogidos. El Señor estaba citando ¿qué? Una promesa, no una profecía. Distinga entre una profecía y una promesa. Una profecía era algo que Dios había dicho que se cumpliría en el futuro. Una promesa era algo que Dios se comprometía a hacer. Pero a veces esa promesa era condicional. Si tú haces esto, yo hago esto. Y eso fue lo que Dios dijo a través de Moisés. A través de Moisés Dios le dijo al pueblo de Israel, si tú adoras y vas en pos de dioses paganos, yo voy a traer a tus enemigos y la maldición va a estar sobre ti. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y te vuelves a mí de todo corazón, yo voy a hacer esto. Y eso fue lo que Dios prometió. Por lo tanto, cuando el Señor dice, para que junten a sus escogidos, el Señor estaba citando la promesa de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo. Pero ahora para el pueblo del pacto, del nuevo pacto. ¿Cuándo Dios le dio esta promesa a Israel? No, Moisés. Busque Deuteronomio capítulo 34. Claro, Abraham le da la promesa de que en él serían benditas las naciones de la tierra, es decir, él sería el padre de la fe, aún de nosotros los gentiles. O sea, todo el que pusiera su fe en Cristo, igual era justificado por Cristo. Pero, escuche esto, Deuteronomio 34. No, 30, capítulo 30. Tenía aquí la cita.
¿Lo tienen? Capítulo 30. Si usted lee el contexto, dice condiciones para la restauración y la bendición. Así es como titulan las Biblias en los capítulos. En el capítulo 30. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo a través de Moisés, diciéndole, estas son las condiciones. Si tú me desobedeces, esto va a pasar. Es lo que usted le dice a sus hijos. Si tú obedeces, magnífico. Si tú desobedeces, estas son las consecuencias. Es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Dice, vamos a leer versículo 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo, si tú me desobedeces a mí, parte del juicio que va a venir sobre ti es que tú vas a ser disperso por las naciones, ¿sí o no? Escuche esto, versículo 2. Dice, y te convirtieres, o sea, dice, y el final del versículo 1 dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte, la misma palabra, juntar, recogerte, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubieres partido Jehová tu Dios. Verso 4, aun cuando tus desterrados, que fueron desterrados de Israel a las naciones por su pecado, dice, pero si se arrepienten y se vuelven a mí de todo su corazón, dice, aun cuando tus desterrados estuvieran, lea por favor esto, estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. La misma frase que el Señor utiliza en 24:31 de Mateo. Y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Otras traducciones dicen desde un extremo del cielo hasta el extremo de la tierra. Misma frase. Es la promesa de Dios, que aunque fueran esparcidos su pueblo en cualquier parte de la tierra, ¿qué dice? Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Esa es la promesa que el Señor está citando, que cuando ese pueblo se volviere, Él los juntaría. El pueblo apóstata no quiso. El Señor quiso juntarlo como la gallina junta sus polluelos, pero los que se arrepintieron, ellos fueron juntados. ¿Quiénes se arrepintieron? Judíos que se convirtieron al cristianismo. ¿Quiénes? Parte de ellos los discípulos. Pero fueron miles, miles y miles de judíos que se convirtieron al Señor. Por eso cuando un futurista dice que ellos esperan la restauración de Israel, yo le digo, eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió. Porque para el futurista, por eso le digo yo que el versículo 31 del discurso del Monte de los Olivos, para el futurista, es la restauración de los judíos después de la tribulación, los que sobreviven a la tribulación. No se le olvide que para el futurista, 2/3 partes de los judíos van a ser masacrados en Israel por el famoso anticristo. No se le olvide. Y ellos nos llaman de antisemitistas, de antijudíos, cuando ellos son los que creen que los judíos van a ser masacrados. Es absurdo. Absurdo. Es más, yo le he dicho, hay ministerios projudíos, ministerios llamados cristianos, que recaudan fondos, miles y miles de dólares para ayudar a los judíos a volver a Israel, porque ellos quieren cumplir las profecías del Antiguo Testamento de que Dios va a juntar a su pueblo otra vez. ¿Para qué lo llevan? Para ser asesinados. Ellos creen que 2/3 partes de los judíos van a ser masacrados en la gran tribulación. Y los que sobreviven son los del versículo 31 del discurso del Monte de los Olivos. Y mandará a sus escogidos, a sus ángeles, que junten a sus escogidos. Los escogidos para el dispensacionalista futurista no son los cristianos, no es el pueblo verdadero de Dios, son los judíos que son salvos en la tribulación. Qué confuso, ¿no?
Pero el Señor está citando la promesa de Dios. Si tú te vuelves, no importa dónde estés, en cualquier parte de la tierra, de cualquier extremo del cielo, eso es lo que significa de un extremo del cielo hasta el otro. No está hablando del cielo, de las estrellas, donde vamos a volar. No, es la frase que utilizaban los antiguos, los profetas. Era una fraseología hebrea que es como hoy nosotros decimos cuando queremos referirnos a todas partes del mundo. Decimos sur, norte, este, oeste. ¿No es así? Eso es lo que significa los cuatro vientos. Cuando la Biblia dice de los cuatro vientos, son los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero nosotros imponemos en el texto lo que el texto nunca dijo, lo que el escritor nunca dijo. Entonces el Señor, vuelva a Mateo 24:31 conmigo. El Señor está citando la promesa de Dios de que Él juntaría a aquellos que se arrepintieran. Y eso es lo que hace la proclamación del Evangelio, la voz de trompeta en boca de sus mensajeros, para que junten a sus escogidos. Y esos fueron los que se arrepintieron, esos fueron los que fueron salvos, y esos fueron el pueblo que Dios juntó y sigue juntando a través de las generaciones. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Usted cuando lee eso no tiene que estar pensando que esto ocurre en el cielo. Es la misma fraseología de Moisés en 34. Si tus desterrados fueran por toda la tierra, por todo el mundo, donde se encuentren, yo los voy a traer, dice el Señor. Si esto hablara de algo que ocurre en las nubes, en el aire, o que está hablando del arrebatamiento, ¿por qué? Entonces no lo perdimos, porque eso ocurrió en el primer siglo. El Señor dijo que todo esto se cumpliría en esa generación. La reunión de sus escogidos ocurrió en el primer siglo. El pueblo del pacto fue reunido en sinagoga. Esa es la misma palabra que utiliza Hebreos 10:25, no os dejéis de congregaros. ¿Y está hablando a quién? Al pueblo de Dios. Qué curioso que los escritores del Nuevo Testamento, que su audiencia primaria son cristianos judíos, como la carta a los hebreos, o como Santiago, que escribe a cristianos judíos. Santiago en 2:2 también él dice, cuando él habla de que uno no debe de tener preferencias, dice, cuando alguien entre a su congregación, a su sinagoga, a sus reuniones, cuando alguien entre a sus reuniones con vestido bonito o con anillo de oro, no le digan pasa al frente. Es la misma palabra, sinagoga. Cuando ustedes estén en sus sinagogas. ¿Y cuál fue el juicio de Dios contra el apóstata de Israel en Apocalipsis? ¿Qué le dijo a la iglesia? A la iglesia verdadera, al pueblo verdadero, a los escogidos. Le dijo, yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a tus pies. ¿No es así? Y reconocerán, dice, que yo te he amado. Porque ellos tienen nombre de judío, pero son sinagoga de Satanás. Los que deberían de ser sinagoga de Dios, se volvieron en sinagoga de Satanás. Amén. Nada más que decir. Oremos, Padre.